Imagina por un momento que pudieras entrar en la mente de alguien más. No solo escuchar sus pensamientos superficiales, sino sumergirte en lo más profundo de su psique, donde habitan los deseos ocultos, los miedos ancestrales y las verdades que ni siquiera esa persona se atreve a admitir ante sí misma. Ahora imagina que esa habilidad no es producto de la ciencia ficción ni de la magia, sino una capacidad real, cuantificable y aterradora. Una tecnología que no solo lee tu mente, sino que la comprende mejor que tú mismo. Bienvenido al inquietante universo de Psycho Pass, donde la privacidad mental es solo un recuerdo del pasado y tu valor como ser humano se reduce a un número que fluctúa con cada pensamiento que atraviesa tu consciencia. En esta realidad distópica del Japón del siglo XXII, la sociedad ha alcanzado lo que muchos considerarían la utopía perfecta. Prácticamente no existe el crimen. Las calles son seguras y cada ciudadano vive bajo la protección omnipresente de un sistema que promete paz y estabilidad absolutas. Pero esta tranquilidad tiene un precio que pocos están dispuestos a cuestionar. El sistema Sibila, una red de inteligencia artificial que permea cada rincón de la existencia, no solo vigila tus acciones, sino que escanea constantemente tu estado mental, calculando en tiempo real la probabilidad de que cometas un delito. Este coeficiente, conocido como tu Psycho Pass, determina absolutamente todo en tu vida. Tu carrera profesional, tus relaciones, tu lugar en la sociedad, e incluso si mereces seguir caminando libre por las calles, o si debes ser neutralizado antes de que tus pensamientos oscuros se conviertan en realidad. La protagonista de esta historia es Akane Tsunemori, una joven idealista que acaba de unirse a la División 1 del Departamento de Investigación Criminal como inspectora. Desde el primer momento, Akane representa todo lo que el sistema Sibila considera perfecto. Su Psycho Pass es cristalino. Su tono de criminalidad casi inexistente y su creencia en la justicia del sistema es inquebrantable. Ella es la prueba viviente de que el sistema funciona, de que es posible mantener una mente pura incluso en un mundo que te expone constantemente a la violencia y la oscuridad humana. Pero lo que Akane no sabe, lo que ninguno de nosotros sabemos al comenzar este viaje, es que su fe será puesta a prueba de maneras que nunca imaginó posibles. Trabajando junto a Akane están los ejecutores, criminales latentes cuyos coeficientes de criminalidad son demasiado altos para reintegrarse en la sociedad, pero lo suficientemente controlables como para ser utilizados como sabuesos en la caza de otros criminales. Es una paradoja cruel, pero eficiente. Usar monstruos para capturar monstruos. Entre estos ejecutores destaca Shinya Kogami, un hombre cuya intensidad y brillantez son tan evidentes como las sombras que habitan en su mirada. Kogami no siempre fue un ejecutor. Alguna vez fue inspector, un guardián de la ley con un futuro prometedor. Pero algo cambió, algo lo transformó, y ahora su Psycho Pass está permanentemente manchado, condenándolo a vivir en un limbo entre la justicia y la criminalidad. La herramienta principal de estos cazadores del futuro es el Dominator, un arma que no es solo un instrumento de fuerza, sino una extensión del juicio del sistema Sibila. Cuando un inspector o ejecutor apunta un Dominator hacia alguien, el arma escanea instantáneamente el estado mental del objetivo y determina si representa una amenaza. Si el coeficiente de criminalidad está por encima del umbral permitido, el Dominator se activa. En su modo Paralyzer, puede incapacitar temporalmente al objetivo. Pero si el coeficiente alcanza niveles críticos, el arma cambia automáticamente al modo Lethal Eliminator y lo que sigue es brutal.
El cuerpo del objetivo literalmente explota, desintegrándose en una masa sanguinolenta en cuestión de segundos. No hay apelación, no hay juicio, no hay segunda oportunidad. El sistema ha hablado, y su palabra es absoluta. Al principio, Akane acepta esta realidad sin cuestionarla. Para ella, el sistema Sibila es infalible, una construcción lógica y objetiva que ha eliminado los prejuicios humanos de la ecuación de la justicia. Si el sistema dice que alguien es una amenaza, entonces debe serlo. Si ordena una ejecución, debe ser necesaria. Pero a medida que avanza en su trabajo, a medida que ve más casos, más víctimas y más decisiones del sistema, algo comienza a resquebrajarse en su certeza. Empieza a notar las grietas, las contradicciones, los momentos en los que la lógica del sistema parece no alinearse con lo que su propio sentido de justicia le dicta. El verdadero catalizador de esta transformación llega con la aparición de Shogo Makishima, un antagonista que desafía todo lo que se supone que el sistema Sibila representa. Makishima es un enigma viviente, un criminal brillante, carismático y filosóficamente profundo, que comete atrocidades con una calma perturbadora. Pero aquí está lo verdaderamente aterrador. Su Psycho Pass permanece cristalino, sin importar qué tan horribles sean sus crímenes. El sistema Sibila, el guardián todopoderoso e infalible de la sociedad, es completamente ciego ante él. Makishima es lo que se conoce como criminalmente asintomático, alguien cuya psicología es inmune al escaneo del sistema. Puede torturar, asesinar y destruir vidas sin que el Dominator siquiera parpadee cuando se apunta hacia él. Esta anomalía no es solo un fallo técnico, es una declaración filosófica devastadora. Si el sistema que gobierna toda la sociedad no puede identificar al criminal más peligroso de todos, ¿qué significa eso para su supuesta infalibilidad? ¿Cuántos otros Makishima existen, caminando libremente mientras personas inocentes son juzgadas y ejecutadas por simples pensamientos pasajeros? Esta pregunta comienza a carcome la mente de Akane, pero es Kogami quien la siente con una intensidad que roza la obsesión. La relación entre Kogami y Makishima es el corazón pulsante de Psycho Pass. No es simplemente un detective persiguiendo a un criminal. Es un choque de filosofías, de visiones del mundo diametralmente opuestas. Makishima ve el sistema Sibila como una jaula que ha domesticado a la humanidad, despojándola de su libre albedrío y convirtiéndola en ganado dócil e incapaz de verdadera elección moral. Para él, el crimen y el caos no son males a erradicar, sino expresiones necesarias de la libertad humana. Solo en la capacidad de elegir el mal, se argumenta, reside la verdadera humanidad. El sistema ha creado una sociedad de autómatas que nunca enfrentan decisiones morales reales porque todas sus elecciones están predeterminadas por un algoritmo. Kogami, por su parte, representa la búsqueda de justicia dentro de un sistema profundamente imperfecto. Él conoce las fallas del sistema Sibila mejor que nadie. Después de todo, es víctima de ellas. Su propio descenso de inspector a ejecutor fue resultado de su incapacidad para dejar ir un caso, de permitir que su sed de justicia nublara su Psycho Pass hasta el punto de no retorno. Pero a diferencia de Makishima, Kogami no busca destruir el orden, busca hacer justicia dentro de él, o al menos eso es lo que se dice a sí mismo. Sin embargo, a medida que su obsesión con Makishima crece, la línea entre justicia y venganza se vuelve cada vez más borrosa. Cada encuentro, cada pista, cada víctima lo arrastra más profundo hacia un abismo del cual quizás ya no pueda salir. Y Akane observa esta transformación
con una mezcla de horror y comprensión, porque empieza a darse cuenta de que el sistema que tanto venera es capaz de convertir a sus mejores elementos en aquello que supuestamente combate. Los crímenes orquestados por Makishima no son actos de violencia gratuita, son lecciones cuidadosamente diseñadas, experimentos sociales destinados a exponer las grietas fundamentales en los cimientos del sistema Sibila. En uno de los arcos más perturbadores, manipula a personas con psychopaths aparentemente estables para que cometan asesinatos brutales, demostrando lo fácil que es corromper incluso a aquellos que el sistema considera seguros. En otro, convierte el asesinato en entretenimiento público, forzando a la sociedad a confrontar su propia complicidad y voyerismo. Cada crimen es una pregunta filosófica envuelta en sangre. ¿Puede un sistema que juzga la intención antes que la acción ser verdaderamente justo? ¿Es la libertad sin la posibilidad del mal realmente libertad? ¿Tiene valor la paz si está construida sobre la supresión absoluta de la voluntad individual? Lo que hace a Makishima tan peligroso no es solo su inmunidad al sistema, sino su capacidad para articular argumentos que resuenan con verdades incómodas. Él no es un villano que busca poder o riqueza. Es un filósofo nihilista que genuinamente cree que la humanidad ha perdido algo esencial bajo el gobierno del sistema Sibila. Y lo más perturbador es que tiene razón en muchos puntos. La sociedad de Psycho-Pass es, en efecto, una dictadura benevolente donde la seguridad se compra con la renuncia total a la autodeterminación. Las personas no eligen sus carreras basándose en sus pasiones, sino en lo que el sistema determina que es óptimo para su Psycho-Pass. No forman relaciones basadas en la química genuina, sino en lo que mantiene sus coeficientes estables. Es una existencia sin riesgo, sin crecimiento real, sin la fricción que tradicionalmente ha impulsado el progreso humano. Pero la serie también nos muestra el costo del caos que Makishima defiende. Sus acciones, aunque filosóficamente motivadas, dejan tras de sí un rastro de víctimas reales, personas cuyas vidas son destrozadas por sus experimentos sociales. Aquí es donde Psycho-Pass demuestra su brillantez narrativa. No te permite simplemente elegir un bando. Tanto el orden absoluto del sistema Sibila como el caos libertario de Makishima tienen sus méritos y sus horrores. La serie te obliga a ver en habitar ese espacio incómodo entre ambos extremos, donde no hay respuestas fáciles. Akane se convierte en el eje moral de esta narrativa, precisamente porque ella representa un camino intermedio que parece imposible. A medida que su exposición a la violencia y la complejidad moral aumenta, su Psycho-Pass debería deteriorarse. Es lo que le sucedió a Kogami. Es lo que le sucede a casi todos los inspectores eventualmente. Pero Akane posee algo extraordinario: la capacidad de enfrentar la oscuridad sin ser consumida por ella, de cuestionar el sistema sin rechazarlo completamente, de mantener su humanidad incluso cuando todo a su alrededor conspira para arrebatársela. No es ingenuidad lo que la protege, es una fuerza de voluntad y claridad moral que el sistema Sibila, con toda su sofisticación, no puede cuantificar adecuadamente. La dinámica entre Akane y Kogami evoluciona de una simple relación mentor-aprendiz a algo mucho más complejo y trágico. Kogami ve en Akane lo que él alguna vez fue: un creyente genuino en la posibilidad de la justicia. Y Akane ve en Kogami lo que podría convertirse si no tiene cuidado: alguien cuya rectitud se transmutó en obsesión destructiva. Hay afecto genuino entre ellos, tal vez incluso amor, pero es del tipo que nunca puede consumarse porque sus caminos están destinados a divergir.
Kogami está en una espiral descendente que él mismo reconoce, pero no puede o no quiere detener. Su búsqueda de Makishima se ha convertido en su única razón de existir. Y Akane sabe, con una certeza que la destroza, que esta obsesión solo puede terminar de una manera. El clímax de la primera temporada es una obra maestra de tensión narrativa y dilema moral. Makishima, en su plan más audaz, intenta sabotear el sistema de distribución de alimentos de Japón, lo que resultaría en hambruna masiva y el colapso del orden social. Es el caos definitivo, el experimento final para demostrar que la humanidad domesticada por el sistema Sibila no puede sobrevivir sin su jaula tecnológica. Kogami finalmente lo alcanza, y en ese momento de confrontación final, todas las preguntas filosóficas de la serie convergen en una decisión imposible. El sistema Sibila, en su infinita paradoja, no puede juzgar a Makishima. El Dominator permanece inerte en sus manos. Técnicamente, ejecutarlo sería asesinato, un acto que convertiría a Kogami definitivamente en aquello que ha estado cazando. Pero permitirle vivir, permitir que el sistema lo procese a través de canales que ya han demostrado ser inadecuados, sería una traición a todas las víctimas, una admisión de que la justicia es imposible dentro de las reglas establecidas. Kogami elige la justicia sobre la ley. Mata a Makishima con sus propias manos, no con el Dominator, sino con un revólver antiguo, una reliquia de una era donde los humanos, no las máquinas, tomaban las decisiones finales sobre la vida y la muerte. Es un momento de catarsis devastadora. Kogami ha logrado lo que se propuso, pero al precio de su propia humanidad dentro del sistema. Se convierte oficialmente en un asesino, un fugitivo, alguien que debe huir de la sociedad que alguna vez juró proteger. Y Akane, quien llega justo después del acto, debe dejar ir al hombre que llegó a significar tanto para ella, sabiendo que fue Khmer el sistema que ambos servían el que lo empujó a esta decisión imposible. Ella podría haberlo detenido, podría haber disparado, pero elige no hacerlo. Es su primera gran transgresión consciente contra el sistema, su primer acto de misericordia que desafía la lógica algorítmica del Sibila. Pero la historia no termina con esta resolución aparentemente clara. La segunda temporada de Psycho Pass, aunque más controversial entre los fans, expande el universo de maneras significativas y profundiza los temas ya establecidos. Ahora Akane es una inspectora veterana, endurecida por la experiencia pero no corrompida, manteniendo aún ese Psycho Pass milagrosamente estable que desafía toda lógica del sistema. Ha asumido el rol que Kogami dejó vacante, pero lo hace con una diferencia crucial. Ella busca cambiar el sistema desde dentro, mejorar sus imperfecciones sin destruirlo completamente. El nuevo antagonista, Kirito Kamui, presenta un desafío diferente pero igualmente fundamental al sistema Sibila. Mientras Makishima era criminalmente asintomático, inmune al juicio del sistema, Kamui lleva esto a un nivel completamente nuevo. Él, literalmente, no existe para el sistema. No es que su Psycho Pass esté limpio, es que el sistema no puede registrarlo en absoluto. Esta distinción es crucial porque revela otra capa de la falibilidad del Sibila. Kamui es el producto de un experimento médico donde partes de múltiples personas fueron combinadas para salvarlo después de un accidente catastrófico. El resultado es alguien cuya identidad biológica es tan fragmentada que el sistema no puede establecer una lectura coherente. Pero Kamui no busca destruir el sistema por filosofía nihilista como Makishima. Su motivación es más personal y, en cierto sentido, más pura. Él cree genuinamente en el ideal que el sistema Sibila promete, un juicio objetivo e imparcial para todos.
Su cruzada es contra la hipocresía del sistema, contra el hecho de que mientras juzga a cada ciudadano con precisión implacable, el propio sistema nunca ha sido sometido a su propio escrutinio. Camus quiere juzgar al sistema civil usando sus propios criterios, exponiendo la contradicción fundamental de un juez que se considera a sí mismo por encima del juicio. Esta premisa lleva a uno de los giros más impactantes de la serie, la revelación de la verdadera naturaleza del sistema civil. Lo que la sociedad cree que es una inteligencia artificial avanzada, un algoritmo puro y objetivo, es en realidad algo mucho más perturbador y profundamente humano. El cerebro del sistema civil está compuesto por cerebros humanos vivos, cerebros de individuos criminalmente asintomáticos como Makishima, preservados y conectados en una red colectiva. El sistema no es artificial en absoluto. Es profundamente, horriblemente orgánico. Son humanos, los únicos humanos inmunes a su propio juicio, quienes gobiernan la sociedad desde las sombras, escondidos en el anonimato de su existencia colectiva digitalizada. Esta revelación recontextualiza todo lo que hemos visto hasta ese momento. El sistema que se presenta como la eliminación final del sesgo humano está, de hecho, operado por las mentes más sesgadas imaginables. Criminales que escaparon al juicio precisamente por ser diferentes del resto de la humanidad. La objetividad que prometía era una mentira desde el principio. Y sin embargo, funciona. La sociedad es más segura, más estable, más próspera de lo que jamás fue bajo gobiernos humanos tradicionales. Esta es la cruel ironía. Un sistema construido sobre una mentira fundamental produce resultados tangiblemente mejores que cualquier alternativa previa. Akane descubre esta verdad en la primera temporada, pero elige no revelarla públicamente, y esta decisión la atormenta constantemente. Ella entiende que exponer al sistema civil podría colapsar la sociedad entera, sumergiendo a millones en el caos y probablemente causando más sufrimiento del que el sistema actualmente inflige. Pero mantener el secreto la convierte en cómplice de la mentira, en parte de la estructura de engaño que sustenta el orden social. Es una posición imposible, el tipo de dilema moral que no tiene solución correcta, solo elecciones entre diferentes tipos de mal. ¿Cuál es el costo aceptable de la paz? ¿Cuánta verdad puede sacrificarse en el altar de la estabilidad? Déjame una señal en los comentarios si alguna vez has guardado un secreto que sabías que podría cambiar todo si saliera a la luz. La película de Psycho Pass expande el alcance de estas preguntas más allá de las fronteras de Japón. Kogami, quien había huido al extranjero después de asesinar a Makishima, se encuentra en medio de una guerra civil donde el sistema civil está siendo exportado como una solución tecnológica para conflictos que han durado generaciones. Aquí vemos otro ángulo de la cuestión central. ¿Puede un sistema diseñado para una sociedad específica, con su historia y cultura particulares, imponerse universalmente? ¿Es la paz forzada preferible a la libertad caótica? Lo que hace estas preguntas tan resonantes es que no son meramente teóricas o confinadas al mundo de la ciencia ficción. Vivimos en una era donde la tecnología de vigilancia se vuelve más sofisticada cada día. Los algoritmos ya juzgan nuestra solvencia crediticia, nuestra empleabilidad, incluso nuestra probabilidad de cometer crímenes en algunos lugares. La idea del predictive policing, el uso de datos y algoritmos para anticipar crímenes antes de que ocurran, ya no es ciencia ficción, sino realidad en varias ciudades del mundo. Los sistemas de reconocimiento facial rastrean nuestros movimientos. Los datos biométricos capturan nuestras respuestas fisiológicas.
Y con los avances en neurociencia y tecnología de escaneo cerebral, la posibilidad de leer estados mentales se acerca cada vez más a la realidad. Psycho Pass nos obliga a confrontar estas tecnologías emergentes y preguntarnos, ¿dónde trazamos la línea? Si pudiéramos eliminar el crimen antes de que ocurra, ¿deberíamos hacerlo? Si un algoritmo puede predecir con 99% de precisión que alguien cometerá un asesinato en el futuro, ¿es moral intervenir antes de que lo haga? ¿Dónde queda la presunción de inocencia, el concepto de que eres inocente hasta que se demuestre tu culpabilidad, cuando la culpabilidad puede predecirse antes del acto? Estas no son preguntas abstractas, son dilemas éticos concretos que la sociedad tendrá que enfrentar en las próximas décadas. La serie también explora brillantemente el concepto de libre albedrío en un mundo determinista. Si tus pensamientos, emociones y propensiones pueden ser medidos y cuantificados, si tu comportamiento futuro puede predecirse con precisión algorítmica, ¿eres realmente libre? El sistema Sibila argumentaría que la libertad es una ilusión de todos modos, que siempre hemos sido prisioneros de nuestra biología, nuestra genética, nuestras circunstancias. Lo único que hace el sistema es hacer explícito lo que siempre fue implícito, permitiéndose a la sociedad optimizarse basándose en esa realidad, en lugar de pretender que el libre albedrío existe. Pero personajes como Akane representan una refutación viviente de este determinismo. Su capacidad para mantener su integridad moral, a pesar de estar expuesta constantemente a la peor oscuridad de la humanidad, sugiere que hay algo en la consciencia humana que trasciende la mera programación biológica. Ella elige su moralidad activamente, momento a momento, en circunstancias donde sería mucho más fácil rendirse al cinismo o la desesperación. Y quizás esa capacidad de elección, por pequeña que sea, es suficiente para validar la noción de libre albedrío, incluso en un mundo que intenta negarlo. Los personajes secundarios de Psycho Pass también enriquecen enormemente estos temas. Shion Karanomori, la analista del equipo, representa la complicidad intelectual con el sistema, la persona que entiende sus fallas pero ha hecho las paces con ellas por pragmatismo. Yayoi Kunizuka, una ejecutora con un pasado en las artes, encarna la pérdida creativa en una sociedad que optimiza todo, incluso la expresión artística. Nobuchika Hinoza, inicialmente el inspector superior de Akane, experimenta su propia caída trágica cuando el estrés de conocer demasiado sobre las fallas del sistema eventualmente corrompe su propio Psycho Pass, convirtiéndolo en ejecutor y forzándolo a vivir del lado de aquellos que alguna vez supervisó con cierta condescendencia. La transformación de Ginoza es particularmente instructiva porque demuestra cómo el sistema perpetúa sus propias profecías autocumplidas. Ginoza sabía demasiado, cuestionaba demasiado, y ese conocimiento y cuestionamiento elevaron su coeficiente de criminalidad hasta el punto de hacer realidad exactamente lo que el sistema predijo. Es un ciclo vicioso, donde la conciencia misma de las fallas del sistema te convierte en víctima de esas fallas. La ignorancia, en este mundo, no es solo felicidad, es supervivencia. La estética visual de Psycho Pass refuerza constantemente estos temas. El Japón del futuro que presenta es limpio, ordenado, casi estéril en su perfección. Los colores son a menudo fríos, dominados por azules y grises que evocan tanto tecnología avanzada como distanciamiento emocional. Pero cuando ocurre violencia, cuando el Dominator ejecuta a alguien en modo letal, Eliminator, la explosión de sangre y vísceras es chocantemente visceral, un recordatorio brutal de que bajo toda la tecnología y los algoritmos
seguimos siendo criaturas de carne y sangre vulnerables y mortales. Las escenas de crimen que investiga el equipo son deliberadamente perturbadoras, diseñadas no solo para impactar, sino para confrontarnos con la pregunta de qué tipo de monstruos crea una sociedad que supuestamente ha eliminado la monstruosidad. Los criminales que emergen en este mundo perfecto son a menudo más retorcidos, más creativos en su crueldad, precisamente porque el crimen se ha vuelto tan raro. Es como si la oscuridad humana, al ser suprimida tan completamente, encontrara formas aún más extremas de expresarse cuando finalmente escapa. La banda sonora de la serie, compuesta principalmente por Yugo Kanno, merece reconocimiento especial por cómo amplifica estos temas. Las piezas musicales oscilan entre la orquestación clásica y los elementos electrónicos, creando una fusión que refleja la tensión entre lo humano y lo tecnológico que define el mundo de Psycho Pass. Hay momentos de belleza melancólica que subrayan la tragedia de personajes atrapados en sistemas más grandes que ellos mismos, y explosiones de tensión frenética que acompañan las persecuciones y enfrentamientos. La música nunca te permite olvidar que, bajo toda la filosofía y el debate ético, esta es también una historia de personas reales enfrentando decisiones imposibles. Uno de los aspectos más sutiles pero poderosos de Psycho Pass es cómo presenta la normalización de lo extraordinario. Para los ciudadanos de este Japón futuro, ser escaneado constantemente, tener cada aspecto de tu vida determinado por un algoritmo, vivir bajo vigilancia omnipresente, todo esto es simplemente normal. No lo ven como opresión, porque nunca conocieron nada diferente. Esta es quizás la advertencia más sombría de la serie. No es necesaria una revolución violenta ni un golpe de estado dramático para establecer un estado de vigilancia totalitario. Simplemente necesitas que cada generación acepte un poco más de control, un poco más de seguridad, a cambio de un poco más de libertad, hasta que finalmente nadie recuerde qué se perdió en el proceso. La serie también aborda cómo el sistema civil maneja la terapia y el tratamiento psicológico. Cuando el Psycho Pass de alguien comienza a deteriorarse pero no ha alcanzado niveles críticos, se les prescribe tratamiento, a menudo en forma de aislamiento en instalaciones especiales, donde son bombardeados con imágenes y experiencias diseñadas para recalibrar su estado mental. Es psicología conductista, llevada a su extremo lógico, tratando la mente humana como una máquina que simplemente necesita los ajustes correctos. Pero como la serie demuestra repetidamente, la psique humana es infinitamente más compleja que cualquier modelo que intente cuantificarla. Hay algo profundamente deshumanizante en la reducción de la complejidad moral humana a un número. Cada persona es un universo de experiencias, traumas, esperanzas, miedos y contradicciones. Reducir todo eso a un coeficiente de criminalidad es una violencia epistémica, una negación fundamental de lo que significa ser humano. Y sin embargo, la serie no nos permite simplemente rechazar esta idea como obviamente mala, porque también nos muestra los resultados. Una sociedad donde los niños pueden caminar solos por las calles sin miedo, donde el crimen violento es tan raro que cada incidente es tratado como un evento extraordinario, donde la mayoría de las personas viven vidas más largas, más saludables y, objetivamente, más felices que sus antepasados. Este es el genio cruel de Psycho Pass. Te hace desear que el sistema fracase, que su hipocresía sea expuesta, que la libertad triunfe sobre el control. Pero simultáneamente te hace dudar de si realmente querrías vivir en el caos que seguiría a su colapso. Es fácil defender la libertad abstracta. Es mucho más difícil cuando esa libertad viene con el retorno de todos los horrores que el sistema eliminó. ¿Cuántos asesinatos,
violaciones y robos son un precio aceptable por el libre albedrío. No hay una respuesta correcta, y la serie tiene la honestidad intelectual de no pretender que la hay. La relación entre Akane y el sistema Sibila evoluciona de manera fascinante a lo largo de la serie. Al principio, es una creyente verdadera. Luego, una escéptica que descubre la verdad horrible. Pero finalmente, se convierte en algo más complejo. Alguien que conoce todas las fallas del sistema, todas sus mentiras y contradicciones, y aún así elige trabajar dentro de él porque cree que es la mejor opción disponible. No es aceptación ciega ni complicidad pasiva. Es una elección activa y consciente de participar en un sistema imperfecto, mientras simultáneamente trabaja para mejorarlo desde dentro. Es pragmatismo moral en su forma más pura y más complicada. Esta posición de Akane es quizás la más difícil de todas. Es más fácil ser un creyente verdadero como era al principio, o un rebelde completo como Kogami eventualmente se convierte. Pero habitar ese espacio intermedio, mantener tu integridad moral mientras trabajas dentro de estructuras que sabes que son fundamentalmente defectuosas, requiere una fuerza de carácter extraordinaria. Y la serie sugiere que quizás esta es la única posición sostenible, la única manera de generar cambio real sin causar un colapso catastrófico. Las películas posteriores y la temporada 3 de Psycho Pass continúan expandiendo el universo y explorando las ramificaciones del sistema. Vemos intentos de exportar el sistema civil a otros países, con resultados mixtos que revelan cómo las culturas diferentes interactúan con la misma tecnología de maneras radicalmente distintas. Vemos la evolución de la resistencia contra el sistema, grupos que operan en los márgenes, intentando preservar espacios de libertad genuina en un mundo cada vez más codificado. Vemos nuevas generaciones de inspectores y ejecutores, cada uno lidiando con las mismas preguntas fundamentales que sus predecesores enfrentaron. Pero a través de todas estas iteraciones, el corazón de Psycho Pass permanece constante. Es una exploración profunda y sin concesiones sobre qué estamos dispuestos a sacrificar por seguridad. ¿Qué significa ser humano en un mundo que intenta reducir la humanidad a datos? Y si es posible, mantener la integridad moral en sistemas diseñados para erosionarla. No ofrece respuestas fáciles porque no hay respuestas fáciles. En cambio, nos presenta los dilemas en toda su complejidad y nos invitan a luchar con ellos nosotros mismos. La influencia de Psycho Pass en el anime y la ciencia ficción más amplia ha sido considerable. Inspiró numerosas obras que exploran temas similares de vigilancia tecnológica y control social algorítmico, pero pocas han alcanzado la misma profundidad filosófica o el mismo equilibrio entre entretenimiento y sustancia intelectual. Es una serie que puede ser disfrutada simplemente como un thriller policial futurista bien ejecutado, pero que recompensa enormemente a aquellos dispuestos a profundizar en sus capas filosóficas. Lo que hace que Psycho Pass sea particularmente relevante ahora, más de una década después de su estreno original, es cuanto más cercana a la realidad se ha vuelto su premisa. Los sistemas de crédito social, los algoritmos de predicción de crimen, el reconocimiento facial omnipresente, la recopilación masiva de datos biométricos, todo esto ya no son conceptos de ciencia ficción, sino realidades emergentes o ya establecidas en varias partes del mundo. La serie sirve como una advertencia oportuna, pero también como un marco para pensar críticamente sobre estas tecnologías antes de que se vuelvan tan omnipresentes que cuestionarlas se vuelva imposible. La pregunta central que Psycho Pass plantea no es simplemente si debemos adoptar estas tecnologías, sino qué tipo de sociedad queremos ser
y qué estamos dispuestos a perder para llegar allí. Cada avance tecnológico que promete más seguridad, más eficiencia, más orden, viene con un costo oculto en términos de privacidad, autonomía y la textura indefinible de lo que significa vivir una vida genuinamente libre. La serie nos recuerda que estos no son intercambios que debemos hacer irreflexivamente, por default, simplemente porque la tecnología está disponible. Uno de los mensajes más poderosos y sutiles de Psycho Pass es sobre la importancia de mantener espacios de ambigüedad moral en nuestras vidas y sociedades. El sistema Sibila intenta eliminar toda ambigüedad, clasificar todo como seguro o peligroso, claro o turbio, aceptable o inaceptable. Pero la vida humana existe fundamentalmente en los espacios grises, en las contradicciones, en los momentos donde la respuesta correcta no está clara. Es en esa ambigüedad donde ocurre el crecimiento real, donde se forman las conexiones genuinas, donde emergen el arte, la creatividad y todo lo que hace que la existencia humana valga la pena. Un sistema que elimina la ambigüedad puede crear orden, pero también crea una existencia empobrecida, una vida sin profundidad ni significado real. La amistad y lealtad entre los miembros del equipo, particularmente entre Akane y sus ejecutores, representa una forma de resistencia silenciosa contra la deshumanización del sistema. El sistema los clasifica como herramientas, como perros sabuesos que deben ser supervisados y eventualmente descartados cuando su utilidad termine. Pero Akane se niega a verlos así. Trata a cada ejecutor como un ser humano completo, con dignidad y valor inherentes que ningún algoritmo puede negar. Esta insistencia en la humanidad frente a la categorización sistémica es quizás su acto más revolucionario, más incluso que sus ocasionales transgresiones directas contra las reglas del sistema. Los ejecutores mismos representan otra paradoja del sistema. Son personas que han sido juzgadas demasiado peligrosas para la sociedad normal, pero se les da armas letales y se les envía a las situaciones más peligrosas imaginables. El sistema los trata como descartables, pero simultáneamente depende de ellos para funcionar. Son el reconocimiento implícito de que para mantener el orden perfecto, necesitas personas que estén dispuestas a ensuciarse las manos, a habitar esos espacios oscuros que el resto de la sociedad prefiere no reconocer. Es una externalización de la violencia necesaria, permitiendo que los ciudadanos normales mantengan sus Psycho Pass pristinos, porque otros cargan con el peso de la exposición a la oscuridad. Esta división entre inspectores y ejecutores también refleja divisiones de clase más amplias. Los inspectores generalmente vienen de familias estables con buenos Psycho Pass, educación privilegiada y todas las ventajas que el sistema confiere a aquellos que considera valiosos. Los ejecutores son a menudo producto de circunstancias traumáticas, falta de apoyo, o simplemente la mala suerte de procesar el trauma, de manera que el sistema considera peligrosa. El sistema Sibila perpetúa desigualdades bajo la apariencia de meritocracia objetiva, castigando a las personas no por sus acciones, sino por cómo sus cerebros responden a circunstancias a menudo fuera de su control. La serie también explora cómo el sistema afecta las relaciones íntimas. En un mundo donde tu estado mental es constantemente monitoreado, la vulnerabilidad emocional genuina se vuelve peligrosa. Enamorarse, con toda su caos y irracionalidad, puede elevar tu coeficiente de criminalidad. El duelo, la ira justificada, la pasión profunda, todas estas emociones humanas normales se convierten en riesgos para tu estatus social. El resultado es una sociedad donde las personas aprenden a amortiguar sus emociones, a mantener todo
superficial y controlado, porque sentir demasiado profundamente es literalmente peligroso. Es una forma de muerte emocional lenta, un vaciamiento de la vida humana de todo lo que la hace rica y significativa. Pero personajes como Akane demuestran que es posible sentir profundamente sin ser consumido por esas emociones. Ella experimenta pérdida, ira, dolor y amor, pero mantiene un centro moral que le permite procesar estas emociones sin dejar que distorsionen su juicio. No es represión lo que la protege, sino integración, una capacidad para aceptar y procesar sus experiencias emocionales en lugar de negarlas o ser abrumada por ellas. Sugiere que quizás el problema no es la emoción humana en sí misma, sino nuestra relación con ella, nuestra capacidad o incapacidad para navegar la complejidad de nuestra vida interior. El legado de Makishima persiste a lo largo de toda la serie, incluso después de su muerte. Sus argumentos, sus preguntas, su desafío fundamental al sistema no pueden ser eliminados simplemente ejecutándolo. Las ideas tienen una vida propia, y Makishima plantó semillas de duda que continúan germinando. Cada nuevo antagonista, cada nuevo desafío al sistema, lleva ecos de las preguntas que él primero articuló. En cierto sentido, el sistema no puede ganar contra alguien como Makishima, porque el acto mismo de asesinarlo fuera de sus protocolos establecidos valida su punto. El sistema es incapaz de manejar verdaderas anomalías a través de medios legítimos. La ironía final es que el sistema Sibila, al estar compuesto por cerebros criminalmente asintomáticos, es gobernado por personas que son fundamentalmente incapaces de empatía normal o procesamiento moral estándar. Están juzgando a toda la humanidad, basándose en criterios que ellos mismos no cumplen, que ni siquiera pueden comprender de la manera que los humanos normales lo hacen. Es como si estuviéramos siendo juzgados por alienígenas que se parecen a nosotros, pero procesan la realidad de manera fundamentalmente diferente. Esta desconexión entre los jueces y los juzgados es quizás la falla más fundamental del sistema, una que ninguna cantidad de ajustes técnicos puede resolver. Psycho Pass nos deja con preguntas que resuenan mucho después de que termina la última escena. ¿Es posible crear un sistema de justicia verdaderamente objetivo? ¿O toda justicia es inevitablemente subjetiva, reflejando los valores y sesgos de aquellos en el poder? ¿Puede la tecnología resolver problemas fundamentalmente humanos o simplemente los disfraza bajo nuevas formas? ¿Qué partes de nuestra humanidad estamos dispuestos a sacrificar por seguridad? Y cuando cruza esa transacción, la línea hacia algo que ya no vale la pena proteger. ¿Somos nuestros pensamientos o somos nuestras acciones? ¿Debería haber castigo por crímenes que aún no se han cometido pero que son estadísticamente probables? Estas no son preguntas con respuestas definitivas, y ese es precisamente el punto. Psycho Pass no está aquí para decirnos qué pensar, sino para hacernos pensar. Nos presenta un mundo llevado a su conclusión lógica y nos pregunta, ¿es esto lo que queremos? Y si no, ¿qué estamos haciendo activamente para evitarlo? Porque la distopía no llega de repente, llega gradualmente, con cada pequeña concesión, cada intercambio aparentemente razonable de libertad por seguridad, cada vez que elegimos la conveniencia sobre el principio. Al final, el verdadero héroe de Psycho Pass no es quien destruye el sistema ni quien lo defiende ciegamente, sino quien elige vivir conscientemente dentro de él mientras trabaja por su transformación. Akane Tsunemori representa la posibilidad de mantener tu humanidad incluso en sistemas diseñados para quitártela, de encontrar espacios de libertad genuina, incluso bajo vigilancia total,
de hacer elecciones morales significativas incluso cuando un algoritmo intenta hacerlas por ti. Su fortaleza no proviene de ser más fuerte que el sistema, sino de negarse a dejar que el sistema defina los términos de su existencia. Psycho Pass es más que entretenimiento. Es una meditación profunda sobre quiénes somos y quiénes queremos ser en una era de tecnología invasiva y control algorítmico creciente. Es un espejo oscuro que refleja nuestras propias sociedades, nuestras propias elecciones, nuestras propias complicidades. Y como todos los grandes espejos, no nos muestra lo que queremos ver, sino lo que necesitamos ver. La pregunta que nos deja no es si viviremos en un mundo como el de Psycho Pass, porque en muchos sentidos ya lo hacemos, sino qué haremos con ese conocimiento ahora que lo tenemos.